A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En todas las culturas es posible que los niños prodigio pasen por esta vida sin pena ni gloria, porque los adultos no han sido capaces de descubrirlos. Por suerte, han existido pequeños gigantes con padres sensibles que supieron de su inteligencia y la pudieron potenciar. Uno de aquellos niños prodigio era el 14º hijo de una familia irlandesa, cuya gran alegría y riqueza eran los libros sobre ciencia. Era tal la inteligencia de este pequeño, llamado Robert Boyle, que a los 8 años ya era estudiante de secundaria en Eton, uno de los más prestigiosos y exigentes colegios ingleses de secundaria de todos los tiempos. Cuando apenas tenía 11 años, Boyle ya recorría toda Europa, buscando nuevos conocimientos sobre física, astronomía y química. Y antes de cumplir los 14 se encontraba en Florencia, estudiando los ensayos y los cálculos matemáticos de Galileo Galilei, muerto un año antes. Al regresar a Inglaterra, Boyle creó los Colegios Invisibles, que era un grupo de científicos que preconizaban una nueva, única y absoluta verdad cuando decían: la ciencia y solo la ciencia es la única filosofía. A Robert Boyle, niño prodigio, el mundo le debe estudios sobre los gases de la atmósfera y sobre evaporación de fluidos, la máquina neumática y la constitución de la materia. Alguien decía que una muestra de la incapacidad humana es estar frente a la grandeza humana y no descubrirla. Pero los padres de Robert Boyle fueron grandes cuando descubrieron la grandeza de su pequeño hijo, que estaba naciendo un día como hoy, 25 de enero de 1527. Y nacía para bien de la ciencia y la inteligencia. Las principales noticias del día. Titulares. Álvaro Román toma posesión de la presidencia de la Judicatura. Ecuador llama a la CELAC a enfrentar crimen transnacional. En el segmento de opinión, la cultura, el espacio para encontrarnos y entendernos. En política internacional, CELAC 2023. Los editoriales serán de Talía Flores. Fiscalía dinamita el gobierno del encuentro. Lazo se contradice. Noticias del día. Álvaro Román toma posesión de la presidencia de la Judicatura. Álvaro Román acudió la mañana del 25 de enero del 2023 al Consejo de la Judicatura para tomar posesión de la presidencia temporal del organismo. Aseguró que de inmediato convocará la primera sesión del Pleno. Entre otras cosas, en esa cita se analizará la situación del juez Ángel Lindao señalado por fallos polémicos. La Corte Constitucional encargó el puesto a Román el 23 de enero, luego de destituir a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los exmiembros del Consejo de Participación y Control Social fueron destituidos por no nombrar a un presidente titular de la Judicatura, pese
a que una sentencia de la Corte Constitucional emitida en septiembre del 2022 les había ordenado hacerlo. El 2 de febrero del 2023 se cumple un año sin presidente titular en la Judicatura. Ese puesto vacante estaba desde la renuncia de María del Carmen Maldonado. En lugar de Maldonado, asumió Fausto Murillo como presidente encargado, quien es vocal en representación de la Asamblea Nacional. Según la Constitución, el Consejo de la Judicatura debe ser presidido por el representante de la Corte Nacional de Justicia. Pero, tras la renuncia de Maldonado, no había nadie en la nómina de suplentes que proviniera de la Corte Nacional de Justicia. Según el nombramiento original, Román era el suplente de Maldonado, pero él tampoco era de la Corte Nacional de Justicia. Por esta razón, Román interpuso un recurso legal para que se respetara su suplencia y se lo posesionara como presidente. En septiembre del 2022, la Corte Constitucional dispuso que Román asumiera una vocalía suplente y ordenó al Consejo de Participación y Control Social nombrara de manera celere al nuevo titular de la Judicatura. Ante el incumplimiento de la sentencia, la Corte Constitucional destituyó a los vocales del Consejo de Participación y Control Social y ordenó que Román asuma de manera temporal la presidencia de la Judicatura. Esto por lo menos hasta que los nuevos vocales del Consejo de Participación y Control Social nombren a un titular. Ecuador llama a la CELAC a enfrentar crimen transnacional. El canciller Juan Carlos Holguín exhortó a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC a tratar la crisis migratoria y el crimen organizado transnacional que afecta al continente. Durante su intervención en la cumbre de la CELAC, en representación del presidente Guillermo Lasso, Holguín recordó que las mismas estructuras operan en cada uno de los países de la región. El canciller mencionó en particular el narcotráfico, la minería ilegal, a la que acusó de destruir el ecosistema amazónico, y las mafias de tráfico y trata de personas. El ministro también insistió en defender la esencia de los organismos regionales, la institucionalidad democrática y los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto para que no se repitan los hechos ocurridos en Brasil, donde el 8 de enero hubo un intento de derrocar al presidente Lula da Silva. Respecto a Brasil, Holguín reiteró la solidaridad del gobierno de Ecuador hacia el mandatario. Nos alegra que el orden y la tranquilidad se haya recuperado. Deseamos lo propio para nuestra hermana República de Perú, que el orden constitucional se mantenga y que exista paz social lo más pronto posible, acotó. El canciller ecuatoriano también manifestó la complacencia del Ejecutivo de Ecuador por el retorno de Brasil a la CELAC y deseó que su participación contribuya a profundizar la integración, la concertación y el diálogo, tanto dentro como fuera de la región. Al final de la jornada se publicó la declaración de la cumbre, que abordó temas como cambio climático, género, infraestructura, lenguas indígenas, integración energética, seguridad alimentaria, entre otros. En la séptima cumbre del organismo efectuada en Argentina, participaron más de 15 mandatarios. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, se refirió a la transición de funciones al doctor Álvaro Román. Escuchemos lo que dijo. ¿Tiene usted una reunión prevista con el doctor Román para empezar a hacer ese traslado de información y de inventario de todo lo que se ha hecho? Sí, ayer se hicieron los acercamientos de despacho. Entiendo que hoy acordaremos la hora en la que podamos conversar y hacer lo que yo he dicho. Una transición digna, ordenada. Es mi deber entregar la información que está en mis manos de mi gestión como presidente del Consejo de la Judicatura. Hay otra información ya como pleno, como la gestión que ha hecho el pleno del Consejo de la Judicatura, que también reposa en la Dirección General, pero fundamentalmente yo le entregaré la información de mi gestión como presidente y le daré mi opinión, digamos, global de las circunstancias en las que está la institución, los objetivos que se han conseguido y los retos inmediatos que tenemos que asumir. Yo sé que usted no cuestionó, solamente salió inmediatamente, conoció la decisión, se pronunció respetando y acatando obviamente la resolución de la Corte Constitucional.
pero quiero preguntarle, en el fondo, ¿qué le parece todo lo que ha pasado y cómo ha terminado? Bueno, hay que regresar al origen, ¿no? Nunca hubo un suplente de la terna de la fuente de la Corte Nacional cuando se designó a la doctora Maldonado como presidenta del Consejo de la Judicatura. Ahí está el origen de los inconvenientes. Posteriormente, la renuncia intempestiva de la doctora Maldonado y la situación jurídica y constitucional que se presentó en ese momento y que el Pleno asumió aplicando el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y designando a uno de sus vocales. Posteriormente vino todo el drama, digamos, entre comillas, de una terna, otra terna, la tercera terna, la cuarta terna, y luego la sentencia de seguimiento de cumplimiento de sentencia, perdón, el auto de cumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional, que ha establecido que el doctor Román asuma temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura. Cuando en septiembre, sí, cuando en septiembre de 2022 la Corte emite esta sentencia, le da parcialmente la razón al doctor Román. Le dice a la Corte, al Consejo de Participación Ciudadana, elija de la terna al nuevo presidente de la Judicatura, pero le dice a Román que él sigue siendo suplente. ¿No hay una contradicción en la decisión de ayer o de anteayer de la Corte Constitucional al nombrar al doctor Román como presidente encargado? Sin que sea el propósito hacer una crítica o una objeción a esa decisión, la sentencia de septiembre reconoció también a Fausto Murillo como presidente temporal del Consejo de la Judicatura. En el auto de seguimiento de cumplimiento, la Corte ha señalado que quien debe presidir temporalmente el Consejo de la Judicatura es el doctor Román y ha dispuesto que de la cuarta terna se haga la designación por parte del órgano competente. Esa es la realidad. Yo soy respetuoso de las decisiones, mucho más de la decisión de la Corte Constitucional, a quien yo guardo mucho respeto y yo no puedo entrar a criticar, objetar o cuestionar esa decisión. ¿Qué expectativas tiene usted de esta transición y que sobre todo Álvaro Román y su gestión continúen con lo que usted ya venía haciendo, como comentaba, ¿no? Estos hitos que tuvo, la creación de la unidad de delitos de corrupción y crimen organizado? ¿Cuál es la expectativa de esta transición y sobre todo continuar con esos objetivos planteados? Sí, el año 2022 fue un año realmente exitoso. Usted ha hablado de esa unidad, designamos fiscales, defensores, designamos, fiscales, jueces, y también un hito importante fue el protocolo de establece las normas para la destrucción de la droga almacenada en las bodegas del Ministerio del Interior y una serie de objetivos conseguidos. El reto es bastante grande y yo le transmitiré al doctor Román. Tenemos la evaluación de la Corte Nacional de Justicia para la renovación por tercios, tenemos el concurso para llenar las vacantes que existen en la Corte Nacional de Justicia, tenemos que evaluar a todos los servidores judiciales, particularmente a jueces de primer nivel de tribunales y de cortes provinciales. Esos son retos, y además el tema de la modernización, que también avanzamos bastante en el 2022 con la adquisición de los equipos informáticos que hoy por hoy están ya en manos y en uso de los servidores judiciales, particularmente jueces, secretarios. Y bueno, la institución tiene muchísimas obligaciones y retos. El tema presupuestario está bastante adelantado. He tenido reuniones en el Ministerio de Finanzas. Hay la apertura para jubilar a quienes desean y cumplen los requisitos para jubilarse. Hay proyectos de inversión para mejorar la infraestructura, corregir la situación de varias unidades que están especialmente en la costa deterioradas, el tema de limpieza, el tema de seguridad de las unidades judiciales y el tema de seguridad de los jueces penales especialmente. Por otro lado, también en entrevista en Radio Sucesos, Patricio Carrillo, exministro del Interior, habló sobre los altos niveles de inseguridad que se vive en el país. Y los planes que tiene el gobierno de seguir incrementando el número de efectivos de la policía para luchar contra la inseguridad, ¿usted cree que está bien diseñado? ¿Está armado de manera de que no solamente haya más policías,
sino esos policías estén muy bien formados. Claro, mire, per se el número de policías no va a cambiar una realidad. Per se el militarizar las calles o los operativos que se hacen permanentemente no van a transformar, no van a disuadir, porque hay otras acciones que son las que están atrás. Entre esas, yo creo que los graves problemas de derechos y de libertades que estamos viviendo en el Ecuador pasan por una afectación a la democracia, y eso pasa porque las instituciones no están siendo eficientes o porque las instituciones tienen unos espacios de corrupción que hay que depurarlos. Entonces, cabe profesionalizar, cabe hacer todos los esfuerzos. Las policías ahora en el mundo entero lo que buscan es especializarse y subespecializarse, y una policía científica nos va a dar mucho mejor capacidad. Miren lo que está sucediendo solamente en cifras ya presentadas. La tasa de homicidios en el Ecuador se elevó. En los 2 últimos años casi pasamos de 7.1. Cuando fui comandante general de la policía, la tasa de homicidios fue de 7.1. Cuando ingresé como ministro en abril del año anterior, ya la tasa estaba por sobre el 12. Tratábamos de contenerla fortaleciendo la institucionalidad, y se plantearon 3 escenarios. Un escenario, el más tendencial, era llegar a una tasa de homicidios que pase del 25, una tasa esperada que era entre el 18 al 20, y una tasa ideal que era mantenerse en el 14 y 15. Y quedamos en 25. Quedamos en 25, es decir, llegamos a lo tendencial. Ajá. Llegamos a lo inesperado. Ahí cabe preguntarse qué es lo que sucedió, pero una de las cosas más graves es la impunidad. Menos del 10% de casos resueltos, menos del 10%. Y cuando uno escucha el fortalecimiento que desde el Consejo de la Judicatura se ha dado a Fiscalía, al sistema judicial, el sistema penitenciario que permanentemente ha estado reaccionando ante todas estas guerras al interior de los centros penitenciarios con violencia extrema, entonces no están siendo eficientes. ¿Qué se necesita? Una policía mucho más científica, mucho más especializada, para que rompa con la impunidad, para que entregue a la administración de justicia no solo indicios, sino ya pruebas certeras de la comisión de un delito de una persona, y no exista posibilidad de que las sentencias sean las que generen la impunidad. Patricio, hablando de la inseguridad ya y del momento actual que estamos viviendo en campaña electoral, justamente, ha habido al menos 15 atentados en contra de candidatos en las elecciones municipales de nuestro país, y el más reciente, el asesinato al candidato alcalde de Salinas. ¿Cómo vemos esta situación? Porque de lo que recuerdo antes no se había dado tan grave, y bueno, es preocupante, ¿no? Sí, en época preelectoral siempre ha habido expresiones de violencia, no en la magnitud que hoy estamos observando, pero a mí me parece que ahí lo que tenemos que regresar a ver es el dinero en la política. El dinero, este dinero criminal, y por eso insisto, no lo vamos a resolver militarizando las calles, ni con más operativos, ni con más policías. Se necesita un trabajo mucho más enfocado en temas de inteligencia criminal, focalizados puntualmente en la economía de estos mercados ilegales de alta rentabilidad. No solamente el narcotráfico es el conector de otras redes, con minería ilegal, con trata de personas, con tráfico ilícito de migrantes, con tráfico de armas, con contrabando inclusive, con pesca ilegal, con tala indiscriminada. Todas estas redes ahora le están confrontando desde un gobierno criminal al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano, la única forma que encuentra es fortalecer Policía Nacional, pedir el fortalecimiento al Poder de Justicia. En el Legislativo encontramos ahí una anomia, en el Legislativo encontramos una parálisis prácticamente, y acá estamos viviendo ya una violencia extrema. ¿Qué nace cuándo? Nace cuando se rompe el monopolio, justamente, porque miren, otras sociedades no es que han terminado con el narcotráfico, han terminado con la delincuencia, pero sí tienen capacidad de resistir, que es la resiliencia. ¿Por qué nosotros no somos resilientes? Porque el monopolio que antes existía con el grupo de los choneros hasta el 2016 se empieza a fragmentar, y se empieza a fragmentar porque en Colombia y en México también sucede. Con la captura de Chapo Guzmán se fragmenta en México, y con el proceso de paz fallido los disidentes de las FARC se fragmentan. Y a partir de ese año empieza una competencia por la oferta de droga,
empieza una creación de mucho más pandillas. Acá lo que antes teníamos eran los Latin King, los Nietas, los Vatos Locos, pero esto prácticamente se quintuplica. Ahora tenemos más de 70 organizaciones criminales de pandillas que a quienes se les contrata para coaccionar justamente, intimidar y aparentemente no disciplinarle a la sociedad, sino amenazar a la administración de justicia y esperar que toda la administración de justicia actúe conforme a sus fallos para provocar esta impunidad. Y con eso no solamente darle un mensaje a la democracia ecuatoriana, sino darle un mensaje a todos de que el poder está en esas manos. Contra eso hay que enfrentar. Aquí se necesita mucho más transparencia del gobierno nacional y mucho más focalización en la lucha contra la corrupción. A continuación, Jessica Jaramillo estuvo en Quito TV y vamos a escuchar qué es lo que propone ella en caso de llegar a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos el día de hoy, nos acompaña Jessica Jaramillo, ella es candidata a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por las listas 70. Así es, ¿no, Jessy? Bienvenida. Usted es abogada de la Universidad Central del Ecuador y bueno, tiene otros títulos también y queremos conocer un poco más de Jessy. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Buenas noches ya. Muchas gracias. Sí, soy abogada, soy profesora universitaria. He tenido la oportunidad de trabajar en varios espacios en el ámbito público, también en el ámbito privado. Soy presidenta de la Fundación contra la Violencia y me hice un poquito más conocida con la remoción de un ex alcalde de Quito que realmente era necesario por los escándalos de corrupción tremendamente grandes que habían en la ciudad. Entonces, creo que esa ha sido gran parte de mi labor con la ciudad, por amor a la ciudad, y hoy, pese a que soy la más joven de los candidatos, tengo 38 años, estoy obviamente encabezando esta propuesta para la alcaldía de Quito, que es una propuesta con rostro de mujer. Nació en Lago Agrio. Yo nací en Lago Agrio, pero mis papás son lojanos. ¿Ya? Y vivo aquí en Quito desde que tengo 6 años de edad. Hace 32 años. Hace 32, exactamente, y recuerdo claramente como si fuera ayer. El primer barrio en el que viví fue en El Placer. Bajaba caminando hacia la Escuela Naciones Unidas, que todavía está en El Tejar. Y bueno, pues después me crié prácticamente en el centro histórico y luego fui a estudiar en el Colegio Santa Dorotea en el sur de Quito, en La Magdalena. De ahí soy egresada y graduada allí, y luego estudié en la Universidad Central del Ecuador. Pero para cuando ya vivía ahí, vivía en Quitumbe, así que sé lo que es salir 4:30 de la mañana a coger el bus. Así es. Jessy, usted empezó hablando y dijo, me hice un poco más conocida desde el proceso de remoción a un exalcalde que además ahora está participando nuevamente como candidato. Contémosle un poco a la gente, porque la gente tenemos la memoria frágil y a veces nos olvidamos por qué se dio este proceso de remoción. Vamos a hablar, es el doctor Jorge Yunda. Él dice, me votaron por cholo. No, yo le puedo decir que le votamos por choro, no por cholo, yo también soy cholita. Así me dicen además, la cholita del sur me dicen a mí. Pero decirte que fue por 17 causales, entre esas el tema pruebas COVID, entre esas también el tema... no solamente el tema pruebas COVID, sino Metro de Quito, incumplimientos administrativos. Esas fueron las causales que nosotros presentamos. Pero ya ves que los políticos de ahí, sobre todo Guarderas, Coloma, todos estos concejales que estaban ahí ya repartiéndose el municipio, pues decidieron hacer pasar la remoción por un tema administrativo, cuando realmente lo que había era de fondo, ¿no? Estaban incluso los informes de Contraloría del tema y los informes de Quito Honesto de los 60 millones de dólares que se dio a la GEINCO a través de una triangulación de contratos, que entendemos que GEINCO nuevamente está ahí, lo hemos visto en algunas fotografías públicas, reunido nuevamente al señor Yunda con Gerardo Espinel. O sea que el momento en que están esta gente en campaña, es obvio que tienen muchísimo dinero y muchísimos recursos para poder hacer todo lo que han hecho, ¿no? Quedó un sabor agridulce después de no haberse dado la remoción realmente por las causales que ustedes buscaban, sino por ese proceso administrativo. Más bien lo agridulce es no haberle podido sacar a Guarderas, ¿no? Porque ese era el momento en que el Consejo Metropolitano tenía en sus manos la decisión de nombrar un alcalde de entre sus concejales, no precisamente a Guarderas, porque ya había violentado la norma de paridad que mandaba que una vicealcaldesa mujer debía ocupar ese espacio. Y Yunda fue quien consiguió los votos para que Guarderas sea vicealcalde. Es decir, Guarderas es Yunda prácticamente, porque representan a los mismos intereses, ¿no?
¿Cómo le reciben a Jessica Jaramillo ahora en los distintos sectores a los que vaya? Ya le identifican, le conocen por este tema de remoción, le conocen por su activismo social, por su lucha femenina además, ¿no? Sí. De violencia contra la mujer además. Así es. Bueno, me reconocen por varios temas. Yo he sido activista desde que estoy en la universidad, fui dirigente estudiantil universitaria, metí a relajo en la universidad también contra los chinos, contra los del MPD. En contra de, claro, de lo que está enquistado ahí en la Universidad Central. Exactamente, en contra, sí. Y ahí armamos un proceso bien bonito. Yo soy una mujer de procesos, soy una mujer de lucha, y creo que eso me ha permitido conocer también varios espacios, ¿no? He trabajado mucho en temas de mujeres, en la plataforma por la tipificación del femicidio, el tema de la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. También trabajamos en algunos otros temas. Yo, a través de la Fundación contra la Violencia, tenemos algunos proyectos de cooperación internacional. Hemos trabajado en veedurías ciudadanas. En el año 2015 yo hice la veeduría ciudadana sobre el mecanismo de compensaciones que aplicó Mauricio Rodas. Ese informe está en Contraloría General del Estado y no se mueve, ¿no? Porque obviamente ahí no hay una irregularidad respecto del pago de los $1,000 que se pagaban a los transportistas. Entonces, digamos que mi carrera ha sido un increciendo de a poquito, ¿no? Estuvo en la comisión que investigó la muerte del general Gabela, además. Yo soy una víctima del proceso Gabela. A mí me secuestraron, me violentaron. Y tengo mi caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que pronto pase a la Corte. Yo estoy viva porque Dios quiere que esté aquí, seguramente. Pero decirles que este camino que no ha sido fácil, ha sido muy duro, pero sobre todo ha sido enriquecedor porque uno va conociendo. Y cuando llego a los barrios, el día sábado que estuve en Conocoto, me sorprendió mucho una persona de los mercados de Quito que me salieron a recibir con mucho cariño, diciendo: doctora, gracias, a usted le sacaron de la dirección de mercados, no por mala, sino por buena, porque estaba poniendo en orden la ciudad en ese sector. ¿Quién le sacó? El director de esa época, no Jorge Yunda, porque no era mi jefe directo nunca, así que yo no tenía una relación. O sea, yo era una funcionaria de una dirección que está debajo de la secretaría, prácticamente de la coordinación, que ella sí tiene relación directa con el alcalde, ¿no? Ahí entendí que para cambiar las cosas uno tiene que tomar las decisiones, y el único que debe tomar la decisión de cambiar es efectivamente el alcalde o la alcaldesa. Y esa es la razón por qué estoy aquí hoy como candidata a la alcaldía, porque aprendí que para cambiar todo lo que hay adentro del municipio se tiene necesariamente que llegar con paso firme, con pies de plomo, y no dejarse secuestrar por algunos funcionarios ya antiguos, sobre todo, que están ahí alrededor del poder y se acomodan, y entonces ven la forma en donde medrar más bonito. Entonces creo que eso es lo que hay que cambiar en el municipio. Y si no cambia eso, si no llega alguien con esa decisión, nada va a cambiar en Quito, y en 4 años vamos a estar hablando de lo mismo o cosas peores que tienen. Los problemas los tenemos básicamente identificados: transporte, seguridad, ¿no? El tema salud, contaminación. En este recorrido que ha usted por los distintos sectores, ¿cómo puede hacer un diagnóstico? ¿Son esos problemas? ¿Cómo están enquistados? La gente dice lo mismo, dice seguridad tal vez el problema más fuerte. Mira, es seguridad el problema más fuerte, pero hay volvimos a ser una ciudad que no tiene empleo, que el 30% de los jóvenes son desempleados ahora, pero que ni siquiera tenemos servicios básicos. El otro día yo le escuchaba a un señor que vive de la cooperación internacional y que tiene un departamento lujoso en los sectores más bonitos de Quito, y que obviamente no tienen idea de lo que se vive en Calderón, de lo que se vive en la ruralidad. No hay servicios básicos. Se habla de que el 99% de la ciudad tiene agua potable. ¿No es así? Cierto, no es cierto. Hay sectores de la ciudad que no tienen agua potable, alcantarillado. Yo he visitado sectores en Calderón, más abajo de Zavala, en donde no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay luz eléctrica. Nuestros niños viven en zonas de absoluta pobreza, en polvo y en lodazales cuando hay lluvia. Entonces, para una persona que está dedicada a la opinión y que su mundo son las cámaras y la comodidad, es muy difícil entender eso. Entonces, cuando yo digo en el debate que yo voy a apoyar, porque obviamente no es mi competencia, pero que voy a apoyar la cantonización de Calderón, lo digo porque es lo que la gente siente que es lo que le va a solucionar los problemas. Y de ser posible, es posible. Con el Estatuto Autonómico podemos hacer
municipio mayor, la alcaldía de Quito, y municipios menores, y convertir a Calderón en un municipio menor. Es la parroquia a nivel nacional, creo que más poblada, ¿no? En su momento, por ejemplo, fue Durán en Guayaquil y se terminó cantonizando. Hoy es la parroquia más poblada, es la que mayor peso electoral tiene en Quito, es la más grande del país en términos electorales. Mayor peso electoral. Así es, Conocoto, Calderón primero y Conocoto después. Y tienes 3 procesos o 3 sectores de estos barrios, de estas parroquias que quieren la cantonización. Tienes un comité de cantonización en Calderón, un comité de cantonización en Cumbayá y un comité de cantonización en Tumaco. Si nosotros como políticos no escuchamos y decimos, no, es imposible dividir la ciudad. Perdóname, las ciudades en el mundo, las grandes ciudades, yo que he ido a Miami, Nueva York, en Europa, así mismo, cruzas la calle y ya estás en otro municipio. Y está muy bien, digamos, no es un sistema administrativo que no funcione, al contrario, funciona. El problema que tenemos aquí es todos estos opinólogos que creen que toda la ciudad vive como ellos viven, ¿no? En buenas condiciones. Es un proceso distinto, ¿no? O sea, no es que va a ser un municipio como cualquier cantón, sino que tiene municipio general, Quito, municipio mayor y el resto de municipios menores. ¿Para qué? Para que la obra llegue más rápido, porque es la única forma. No funcionan las administraciones zonales que se crearon con ese sentido, digamos, o con esa figura. La administración zonal no tiene capacidad de planificar. No tiene capacidad de tener presupuesto. Apenas el 8% del presupuesto general del municipio llega, ni siquiera el 10%. Son cuotas políticas, además. Y además ni siquiera llega la plata, los recursos a la administración municipal. Y ese es el problema, la administración zonal. Entonces la administración zonal puede decir, bueno, yo hago esta obrita, yo hago esta otra. Es una oficina para aceptar papeles. Claro, exactamente. Y nos cuesta caro, además, la oficina más cara que se puede poner para receptar papeles. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar duro en tener un municipio mayor y municipios menores con capacidades y planificación y presupuesto. Y el presupuesto debe ser acorde al número de habitantes. Por lo tanto, si Calderón va a tener un presupuesto, tiene que ser acorde al peso que tiene la parroquia, que es la parroquia más grande del país. ¿Cuántos habitantes tiene Calderón? ¿500,000, 600,000? Un poco menos, pero el de electores... Bueno, es que además están todo ¿no? Sí, pero electores es la más grande en términos de electores. En Conocoto, la segunda más grande, pero bueno, Conocoto tiene la suerte de estar entre Quito y los valles, entonces digamos que de alguna manera los servicios están. Hay zonas que no están delimitadas y también hay que establecer un diálogo con los cantones aledaños, por ejemplo con el cantón Rumiñahui, porque tenemos una suerte, un consejo metropolitano de Quito que no sabe ni lo que aprueba, ¿no? El otro día miré unos documentos de la Secretaría de Movilidad y una de las resoluciones de consejo que aprueban es precisamente una ruta que va en Quito y cruza Rumiñahui. Entonces, eso está prohibido por la ley. La ley dice que la competencia para aprobar rutas de transporte es solamente dentro del cantón. Entonces, el cantón Quito no puede aprobar rutas en Rumiñahui. Pero bueno, esas son de las cosas que hay que ir corrigiendo administrativamente. Yo te diría que para mí sería un honor ser la alcaldesa de la ciudad, la primera alcaldesa de la ciudad. Y ese es un sueño que lo vamos a construir desde hoy, que ya empezamos a construirlo desde hace tiempo. No es un sueño de Jessica Jaramillo, sino de una estructura que está detrás, de gente que quiere cambiar la ciudad y que creen que es hora de una mujer joven, preparada, pero sobre todo honesta. Yo siempre digo esto, las manos limpias. Yo soy la única candidata que puedo decir sí tengo las manos limpias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La cultura, una forma de expresarnos y entendernos. Siempre ha existido un amplio debate sobre el significado de la cultura. Para algunos, esta se limita únicamente a la música, a las obras de arte, el teatro, la literatura o el cine. Mientras que para muchos en la academia o el mundo artístico es la expresión de todo lo que ha producido una sociedad desde el lenguaje, pasando por las costumbres, los comportamientos institucionalizados y los marcos de significancia que tenemos respecto a todo lo que nos rodea. Y ahora no pretendo hacer una revisión de la literatura acerca del significado de cultura, sino más bien hacer una breve reflexión sobre la utilidad de esta para expresarnos y entendernos. Y pienso en la literatura ecuatoriana, clásicos como Guasipungo de Jorge Icaza, Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara
o los angurimas de José de la Cuadra nos permiten aproximarnos a hechos históricos importantes de nuestra historia, que a su vez nos llevan a entender los significados que estos tuvieron para la construcción de nuestro país. Y de igual manera, con referentes de pintura como Osvaldo Guayasamín o Eduardo Kingman, podemos adentrarnos en un conjunto de ideas que tuvieron un auge en el siglo XX. En la obra musical de Julio Jaramillo podemos también encontrar sentido a las palabras de Alexander von Humboldt cuando, pasando por Ecuador, dijo que era un país de habitantes extraños que se alegraban con música triste. Y la cultura es un espacio fundamental en el cual todos los individuos vamos construyendo un conjunto de significados y símbolos que permiten generar expectativas sobre cómo nos comportamos. Entenderla es fundamental, no solo para darnos cuenta de nuestras diferencias, sino también para encontrar la oportunidad de hacer cambios importantes a través de ella. Y las nuevas generaciones también traen consigo nuevas formas de expresión, y en cada una de ellas pues nos dan un mensaje importante sobre sus necesidades, sus demandas, sus anhelos y sus sueños. Podemos ver como artistas urbanos, lejos del estereotipo negativo que se ha formado en torno a ellos, son sin duda emisarios de un mensaje que trata las problemáticas que los afecta, y en las paredes pintadas o en el baile y en su música hay un grito que no podemos ignorar. O cuando en el teatro encontramos que en las oraciones, los escenarios, el juego de luces o en los personajes, muchas veces la sociedad hace catarsis de sus problemas, de sus miedos, de sus necesidades. La cultura, sin duda alguna, siempre está gritándonos o susurrándonos al oído, y es absurdo no darle el espacio que requiere. La cultura nos retrata como somos, y si nos detenemos un poco a analizarla con profundidad, podríamos reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que nos hace únicos, pero también en lo que necesitamos cambiar. Esta responsabilidad no atañe solo a actores políticos o es responsabilidad de ciertas personas, es responsabilidad de cada ciudadano encontrarnos, comprendernos, criticarnos y cambiarnos a través de la cultura, como un ejercicio cívico que busque una mejor sociedad para todos. Global Hoy con Alan Carney. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una nebulosa entidad que busca alguna forma de identidad desde sus inicios, sin lograrlo hasta hoy, ha celebrado, sin mucho saber qué celebra, otra cumbre, la 7ª nada menos, en Buenos Aires, con un Alberto Fernández gravemente despistado como el anfitrión de la misma en su calidad de presidente pro tempore. De entrada provocó la incomodidad de unos y la hilaridad de otros al declarar inaugurada no la cumbre de la CELAC, sino la de las Américas, olvidándose que él, entre otros, activamente boicoteó ese evento celebrado en Los Ángeles el pasado año. Se dirá que un lapsus puede sufrirlo cualquiera, y así es, hasta cierto punto. Pero cuando se continúa expresando posiciones y formulando declaraciones descabelladas, el lapsus se convierte en hábito. No de otra manera se explican sus criterios sobre la legitimidad de representación de las 3, por el momento al menos, dictaduras autoritarias que desgobiernan a Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde cualquier noción de democracia y respeto a los derechos humanos es tachada de burguesa dentro de su anacrónica visión de un marxismo trasnochado, reliquia ideológica cuyas contradicciones esenciales mostraron las costuras de los harapos con que trató de cubrir su desnudez ética. Con absoluta razón, el presidente paraguayo
salió al paso de estas declaraciones, dejando en claro que no se pueden cerrar los ojos en la región ante la lacerante realidad de 7 millones de venezolanos convertidos en refugiados en toda la región ante la catástrofe causada en su país por un régimen que ha jugado con la ingenuidad, por no hablar de complicidad, de personajes despistados como Alberto Fernández, que al parecer sigue creyendo en los pajaritos preñados con los que el dictador Maduro dice entrevistarse, que proclama a la tiranía venezolana como de izquierda, sin poder o querer entender que se halla ante uno más de los muchos tiranos que el Caribe ha padecido, dedicados al saqueo y opresión de sus pueblos, de la misma estirpe de los Trujillos, Somozas o Duvaliers. Seguramente habrán sido esos pajaritos imaginarios que indujeron a Fernández a confundir a Maduro con Chávez, diciendo no tener noticias de que el presidente Chávez venga, al enterarse que el primero, ante la perspectiva de críticas y abucheos por una asistencia impresentable, resolvía no ir a la cumbre, aduciendo unas conspiraciones que suponemos le habrán sido reveladas por sus fuentes avícolas. El señalamiento del presidente paraguayo fue brillantemente rematado por el uruguayo Lacalle, que sin pelos en la lengua señaló que acá hay países que no respetan la democracia ni los derechos humanos tras la ardorosa defensa que hiciera Fernández de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Completó sus críticas con un llamado a abandonar una visión hemipléjica según la afinidad ideológica, insistiendo duramente contra un club de amigos ideológicos y contra la tentación ideológica en los foros internacionales. Fueron algunas de las voces sensatas en una cumbre que ha pasado con más pena que gloria, marcada principalmente por el retorno de Brasil a la misma de la mano de Lula, tal vez el más destacado impulsor de proyectos de integración latinoamericana y regional, país que se había retirado del organismo justo por razones ideológicas por parte de su antecesor. El presidente Boric, en línea con sus posturas previas en torno a los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, insistió en demandarlos en Nicaragua y Venezuela y fue crítico de la extrema represión en Perú por las protestas desatadas a raíz de la vacancia de Castillo, después de su penoso intento de golpe de Estado y su reemplazo por su vicepresidenta Dina Boluarte. Al presidente Petro nuevamente le traicionó por una parte el inconsciente, por su pasado chavista, y por otra su desmedida adicción al Twitter, al preguntar cómo se podían exigir elecciones en Venezuela si uno de los más opcionados candidatos, que sería Maduro, tiene puesto precio a su captura por delitos de narcotráfico. Al parecer, a él sí se le olvidó la persecución sistemática de la dictadura a todos sus opositores, que o están impedidos de participar por artificios y leguleyadas, o se encuentran exiliados, o están presos cuando no muertos. Justamente la hemiplegia de la que hablara Lacalle. Al parecer, la inveterada tradición que desde siempre ha aquejado a la región una vez más se hizo presente, convirtiendo al sesgo ideológico en actor principal de la misma, con lo que se desvirtúa cualquier posibilidad real de avanzar hacia una integración. Para ratificar este criterio, no hace falta más que citar nuevamente a Alberto Fernández en el cierre de la cumbre, donde expresó que no debemos permitir que la derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad y la democracia. Escuchar a un peronista radical hablar de fascismo es oír al burro hablando de orejas. El ADN del peronismo
se remonta a la admiración de su líder por Mussolini, de la que nunca lograron separarse. Ni una palabra de la supuesta izquierda recalcitrante, que no solo pone en riesgo la institucionalidad y la democracia, sino que las destruye totalmente. ¿O es que ya se le olvidó cómo Maduro se burló de la voluntad ciudadana cuando, en efecto, anuló a la asamblea electa donde la oposición lo derrotó ampliamente? ¿No se habrá enterado de lo que ocurre en Nicaragua, donde ya está firmemente establecido el régimen de partido único, como en Cuba, donde el principal argumento para mantenerse en el poder es la represión, el garrote y la bala? Cierto es que su embajador no es de muchas luces. Por ahí le tocó estar al lado del vicepresidente de Irán, contra el que Argentina había pedido una orden de captura internacional por su participación en el atentado de la AMIA en Buenos Aires, en la posesión del dictador Ortega, pero seguramente leerá algún diario o escuchará algún noticiero. La información sobre Nicaragua es abundante y de muchas fuentes como para no darse cuenta. De nuevo, es el presidente Lacalle quien emerge como uno de los pocos líderes pragmáticos y realistas con su neurológica definición de la hemiplegia ideológica. Mientras esta triste condición mental no se supere, cualquier proyecto de integración está condenado al fracaso. Partir de la exclusión para integrar es una contradicción en los términos. Sí se debe excluir a las dictaduras como condición ética esencial, pero a todas ellas, aunque unas sean más simpáticas que otras. Muchas gracias. Editorial. Fiscalía dinamita el gobierno del encuentro. Lazo se contradice. Talía Flores, primicias. Carondelet, que suele reaccionar con perturbadora lentitud, en estado de shock por el impacto de la noticia, esta vez se movió con rapidez y en un santiamén eliminó gobierno del encuentro y lo llamó simplemente gobierno del Ecuador. Para el presidente y sus funcionarios que habían propalado Urbi et Orbi ser el gobierno del encuentro, que la Fiscalía General del Estado haya llamado encuentro al caso de una supuesta trama de corrupción que involucra al entorno del primer mandatario, ha sido un golpe demoledor a su imagen, su nombre y su estructura. ¿Por qué lo hizo la Fiscalía? Nadie sabe, pero el presidente de la República dijo el domingo que fue un desatino que revela la intención política de afectar a su gobierno. Lazo y su entorno parecen estar hoy en una travesía por el desierto, y aunque no lo admita el presidente, deben ser de los momentos más dramáticos en lo que va de su administración. El viernes 20 de enero, la víspera del encuentro de Lazo con el Papa Francisco, una cita que debió haberle hecho mucha ilusión desde cuando ganó la presidencia y sabía que podía tener esa audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, la Fiscalía de Ecuador allanaba 8 domicilios de personajes vinculados al gobierno. Unos días antes, cuando asistía al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la filtración de unos audios lo mantuvo en ascuas. Tan grave es la situación que solo horas después de haber llegado de Europa, la madrugada del domingo, por la noche Lazo ofreció una entrevista a Milton Pérez de Teleamazonas, pero fue transmitida en cadena nacional. El objetivo debía haber sido bajar el hierro al impacto de las denuncias que mostrarían tráfico de influencias, abuso de poder y corrupción. Pero no siempre se logra lo deseado. El desconcierto por los sucesos y los nombres involucrados le habrían jugado una mala pasada a Lazo, que se contradijo en cadena nacional. Cuando Milton Pérez le preguntó por qué salió Hernán Luque del gobierno, Lazo le respondió así: con absoluta franqueza, no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. Además lo calificó de torpe. Apenas un mes atrás, cuando Carlos Vera le preguntó por qué salió Hernán Luque, que presidía el directorio de ENCO, Lazo le dijo que había presentado la renuncia. Aún no se terminaba la entrevista y las críticas estallaron en las redes. En Twitter se pusieron los audios con las dos versiones. No hace falta mencionar los comentarios que se hicieron. La contradicción era demasiado grande como para no provocar enfado, además de dudas e interrogantes.
Por eso no es fácil interpretar qué quiso decir cuando, al ser preguntado si había hablado con su cuñado Danilo Carrera, mencionado en los audios atribuidos a Hernán Luque y Rubén Cherres, dijo que no ha conversado y añadió que él asuma su responsabilidad. Mi responsabilidad es con los ecuatorianos. Yo defenderé la integridad de mi gobierno. Solo días atrás, Lasso fue contundente en la defensa de su cuñado, de quien dijo es una persona a la que estima, aprecia y valora mucho. Es un hombre honrado, dijo. Y el domingo puntualizó: si alguien cree que por hablar con el pariente del presidente está hablando conmigo, está absolutamente perdido. Una de las promesas del gobierno de Lasso ha sido la lucha contra la corrupción, desde cuando asumió el poder en mayo de 2021 y expidió un código de ética para los funcionarios públicos. Después firmó un memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para aplicar un programa anticorrupción y, por si fuera poco, en mayo de 2022 creó la Secretaría Anticorrupción, pero no ha evitado que haya algunos casos. En agosto, Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador, fue obligado a renunciar, pero solo después de haber admitido que recibía sugerencias de su esposa para cargos públicos, lo cual era Vox Populi. En octubre, el ministro de Energía, Javier Vera Grunauer, renunció a su cargo luego de que la Fiscalía allanara su domicilio y otros inmuebles. Está siendo procesado por cohecho. Nombrarlo fue un error a sabiendas de que tenía conflicto de intereses porque la empresa de su familia fiscalizaba Coca-Cola Sinclair. El asambleísta Fernando Villavicencio ya lo había denunciado una y otra vez. Ahora, haber aceptado la renuncia o pedirle dejar el cargo a Hernán Luque, el poderoso presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, cuando ya se conocía que había manejos oscuros, es otro despropósito. Tenía que haber sido denunciado por el propio gobierno. Habría sido ejemplar. El mismo asambleísta Villavicencio habría alertado al presidente Lasso meses atrás de los vínculos de ese funcionario con personajes cercanos al correísmo, incluidos unos siniestros individuos. También el vicealmirante Johnny Estupiñán, ex gerente general de Flopec, empresa que Luque considera una mina de oro, le envió una carta al primer mandatario detallándole cómo se perdían millones en contratos lesivos para el Estado. Nunca le respondieron. Luque, quien trabajó en el mismo banco con Lasso por alrededor de 10 años, llegó a tener un poder inmenso en el gobierno por el decreto 163, que lo convirtió en presidente del directorio de 22 empresas públicas, incluidos los sectores petroleros y eléctrico, que antes estaban en manos de los ministros de cada ramo o de su delegado. Nadie quisiera que sea verdad, pero los hechos demostrarían que la corrupción se ha colado en el gobierno, aunque el presidente asegura que su administración está siendo atacada por las mafias a las que dice que está combatiendo. Ojalá que la acción de la Fiscalía, que dinamitó el eslogan del encuentro, lleve a Lasso y a su entorno a reflexionar y enmendar. Se acabarán las contradicciones. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Hallados alrededor de 300 documentos confidenciales en casa de Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos. Hallados alrededor de 300 documentos marcados como confidenciales en la residencia en Indiana del ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Según su abogado, los documentos fueron empaquetados de forma inadvertida y transportados a su casa personal al final de la última administración. Además, aseguró que Pence, que ejerció durante el mandato de Donald Trump, no estaba al tanto de la presencia de dichos documentos en su residencia. La Casa Blanca optó por un sin comentarios. No voy a comentar sobre ninguna investigación criminal en curso ni ninguna investigación. Como todos saben, el Departamento de Justicia es independiente y no interferiremos políticamente. Hemos sido muy claros al respecto bajo el mandato de este presidente. El presidente Biden ha sido muy claro desde sus promesas de campaña. Este es el último de una serie de hallazgos de documentos confidenciales en residencias privadas. El Departamento de Justicia ya está investigando el descubrimiento de archivos clasificados en la casa del presidente Joe Biden en Delaware y en su antigua oficina en Washington, así como en una finca del expresidente Donald Trump en Florida. Todos ellos niegan haber hecho algo incorrecto.
Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.